Bien, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Alguien me puede dar feedback de que si me están escuchando? Juan Sí, Carlos. todo perfecto. Sí. Sí. Ujú. Qué bueno. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto tenerlos y tenerlas con nosotros. En esta ocasión tan importante para la seguridad informática en nuestro país, vamos a compartir algunas experiencias de personas que están en el sector de seguridad informática. Básicamente tenemos en este momento a dos importantes invitados que se los vamos a presentar enseguida. Por favor, si pasamos a la siguiente lámina. Antes de empezar, les recordamos que solamente al finalizar el encuentro se van a activar los micrófonos para brindar un espacio de preguntas. Si ustedes quieren quieren intervenir, perdón, levantan la mano, por favor, y el chat tendrá la apertura para las preguntas y los comentarios. Como estamos en un espacio de invitación, pues todos son bienvenidos y están cordialmente invitados a hacer todas las preguntas que ustedes deseen. Nosotros vamos a mantener los micrófonos y las cámaras en off, salvo las de los speakers, por cuestiones de brindar el mejor encuentro posible en esta ocasión. Bueno, siguiendo con el programa, vamos a inmediatamente hacer esta agenda. En un principio me corresponde a mí el gusto de tenerlos a ustedes y hacer la bienvenida. Acto seguido tendremos la intervención de Armando Castillo. Seguidamente tendremos la presentación de Marcelo de Fortinet y finalmente tendremos un conversatorio o preguntas de ustedes. Las personas que ya han estado en nuestros eventos conocen que este es un espacio pues, de comunicación, es un espacio de colaboración en el cual abiertamente preguntamos todo lo que necesitamos. Es un espacio de ustedes y para ustedes. Dicho esto, vamos a arrancar con nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es Armando Castillo. Él es gerente corporativo de seguridad de la información y ciberseguridad de Grupo Pichincha. Seguidamente tenemos su currículum. Armando es ingeniero de sistemas, tiene estudio de posgrado en gerencia de proyectos en ingeniería de telecomunicaciones y una maestría en seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, con experiencia en áreas de seguridad de la información y ciberseguridad, también en telecomunicaciones, en innovación y transformación digital. Armando trabaja actualmente como gerente corporativo de seguridad de la información y ciberseguridad para este grupo tan importante en Ecuador que es Grupo Pichincha. Armando, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros, es un gusto y un honor. La audiencia es tuya, Armando, adelante por favor. Bueno, buenas noches. Gracias, Jaime, por la presentación. No sé si tienes ahí ya las láminas. Sí, están a continuación, sí. Dale. Muchísimas gracias por la presentación. Tal como dice Jaime en este momento, pues para mí también es un honor estar participando pues con gente tan importante que conocen y saben de estos temas. Aquí también es un espacio para compartir, pues para poder de una u otra forma interactuar y conocer pues, las diferentes tendencias que pueden estar presentándose en el mercado. Entonces, ahí vamos a hablar de los desafíos de la ciberseguridad. Tenemos unos antecedentes, dale por favor en la siguiente. Acá siempre me gusta presentar esta lámina del Foro Económico Mundial, que creo que muchos de los que están aquí ya la conocen. Sin embargo, esta lámina representa también la evolución que ha tenido la ciberseguridad y la seguridad de la información en el transcurso de los años. Esta lámina también representa las preocupaciones que tenemos a nivel del mundo. O sea, sabemos que hay otras preocupaciones como el tema de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, dentro del Foro Económico Mundial y los 190 países que más o menos lo representan, está dentro de los 10 primeros a nivel de impacto y probabilidad los temas de ciberseguridad. ¿Y esto por qué ocurre? Realmente es porque la tecnología está evolucionando a pasos agigantados, se están implementando nuevas tecnologías, se están conectando nuevos dispositivos, la industria, por ejemplo, robótica, la industria de la Internet de las cosas, también está evolucionando pues, a esa misma velocidad.
los negocios y la pandemia nos han impulsado pues para poder hacer nuevas estrategias, crecimiento de las organizaciones, de que las personas se estén conectando ya de manera virtual, de que estén asistiendo menos a las empresas, pero eso también nos genera unos desafíos y unos riesgos gigantes desde el otro lado, desde la otra barrera, en la que tenemos que ser conscientes de que si no manejamos y le damos un trato adecuado a la información es el activo más importante de la organización, se puede convertir en un vector de riesgo. Si no se le da el manejo apropiado, si no se establecen los controles, si no tenemos las herramientas, si no concientizamos a los colaboradores. Este es un punto súper relevante porque muchas veces podemos implementar la mejor tecnología, podemos hacer inversiones de N millones de dólares, pero si yo le presto mi usuario y mi contraseña a mi compañero, pues ahí se rompe cualquier esquema de ciberseguridad. Aquí importante también que dentro de este foro económico mundial y entre las preocupaciones de las empresas, pues está también todo el tema de las tecnologías emergentes. Entonces, en el tema de las tecnologías emergentes, son un motor que ayuda a propiciar la economía, a mejorar las interrelaciones, a poder ya aplicar nosotros, no sé, algún trabajo a nivel del mundo, hacer negocios con la China, con Rusia, con la otra parte del mundo, pero también se convierte en brechas de seguridad, en vulnerabilidades, en una mala configuración, una mala administración. Entonces, eso también nos ayuda a que de una u otra forma establezcamos cuáles son el marco, nuestros vectores de posibles riesgos y de aquí establecer como todas las capas que nos van a ayudar a proteger la información. En nuestra siguiente lámina, mm, pues básicamente aquí están representadas como las principales ciberriesgos a nivel del mundo. No nos vamos a detener en todos, pero sí me gustaría ahondar en dos, que es el ransomware y el tema del phishing. Como saben, el ransomware no es que sea una modalidad nueva ni que sea novedosa. Sin embargo, los delincuentes informáticos la han sabido capitalizar, la han sabido actualizar y se han ido innovando. Anteriormente el ransomware simplemente era pues para poder molestar a las empresas, para parecerle que yo le corro los iconos, para en algunos momentos haber fuga de información, o simplemente era un tema de ocio y saber hasta dónde podías llegar. El ransomware con la evolución también de las monedas digitales se ha convertido en un factor predeterminante que le permite también al delincuente evolucionar. Y lo que hace es que también el ransomware, el secuestro de datos, ha llegado a empresas de todos los índoles. En Estados Unidos, que son muy escépticos en pagar rescates, también han estado revisando y evaluando hasta dónde se puede pagar esos tipos de rescates, pues porque a veces hay empresas que piensan en la evolución, piensan en la economía, piensan en desarrollar nuevos negocios, pero no piensan en cómo proteger la información. Entonces aquí también a veces es importante tener un buen esquema de continuidad del negocio, unos esquemas y unos modelos de defensa en profundidad, establecer las diferentes capas, cómo de una u otra forma ayuda a concientizar al usuario para que no pinche en un link malicioso, en que no recoja una USB que encontró en el parking y que ahí conecta el equipo y por ahí llegó el malware, el virus a la organización. Entonces, es ese tema que también va de la mano. Y el otro tema importante es el tema del phishing. El phishing también ha ido evolucionando a raíz de la pandemia y los últimos informes que han sacado a nivel del mundo. Esto se disparó en un 300 o 400%. Y el phishing no es solamente de Ecuador, el phishing es a nivel de la región, a nivel del mundo, en donde los delincuentes informáticos también han ido evolucionando, han generado nuevas estrategias, nuevas características, nuevas formas de poderle llegar al ser humano porque de aquí dentro de la cadena tecnológica, dentro del tema de herramientas, controles, mecanismos, nosotros somos el eslabón más débil. Entonces muchas veces te llega una promoción de que hay televisores a $200. Entonces la gente, uno piensa que no, pero la gente pincha en esas URLs y descargan el virus o el malware. Y no solamente es a nivel de las compañías, es a nivel también personal donde los delincuentes ya utilizan esto para poderte capturar el Facebook, el Twitter, bueno, cualquiera de tus cuentas y tus redes sociales, y muchas veces ya lo están asociando al tema del ransom, en donde pueden ya utilizar el secuestro, en decirte, dame tanta plata o págame en monedas digitales, en bitcoins, porque son difíciles de rastrear. Entonces aquí también es un tema donde nos tenemos que parar un poco, hacer un alto en el camino, mirar qué establecemos, qué controles, qué modelos, qué capas, cómo vamos evolucionando también a medida que van enseñando las tecnologías, porque las tecnologías son un punto de lanza, una punta de lanza para poder ayudarte
pues a que tu negocio también se dispare. Pero asimismo, como las tecnologías van evolucionando a esa misma velocidad, nosotros también tenemos que ir un paso más adelante de los ciberdelincuentes, o sea, cómo van pensando ellos, qué estrategias, qué mecanismos van generando y cómo nosotros desde nuestra óptica, desde nuestro entender y desde nuestros equipos, sea tecnológicos, de seguridad, de ciberseguridad, equipos también a nivel de gestión humana, de riesgo, podemos ir estableciendo esos mecanismos que nos ayuden a proteger pues, la información, los datos, nuestros temas reputacionales y nuestra imagen. Si le damos clic en la siguiente lámina, aquí algunos desafíos de la ciberseguridad que, pues, que quisiera tratar con ustedes es el primero de gestión de la identidad, es saber quién está al otro lado cuando haces un tema de onboarding, cuando haces un tema de solicitar un crédito, solicitar una tarjeta, es saber quién está al otro lado para que no te realicen ningún tipo de fraude, ningún tipo de suplantación. O sea, es establecer los mecanismos a los cuales yo puedo desde mi entidad generar para poder desarrollar, innovar y transformarme, pero también evitando que en algún momento me estén suplantando. La relación con los terceros, el tema de terceros. Los terceros son un proceso crítico porque hoy en día estamos interconectados con todo el mundo. Los terceros forman parte de mis objetivos estratégicos, sin embargo, muchas veces yo tengo una VPN, tengo un canal dedicado, tengo algunos servicios con ellos, a veces temas de cobranza, porque lo digo por experiencia propia en otra empresa donde estuve, teníamos servicios de cobranza con alguna empresa o un tema de vulneración de esa empresa, yo le transfiero al tercero como la responsabilidad de la administración de mis procesos, pero realmente yo soy el responsable del tercero y de toda la gestión que haga. Entonces aquí es un punto que uno tiene que estar revisando, validando, o sea, yo no puedo simplemente entregarle al tercero mi proceso, sino que yo tengo que estar mirando qué está haciendo con mi información, qué controles tiene, qué mecanismos, bueno, en fin. El tema de la obsolescencia tecnológica y la gestión de vulnerabilidades, normalmente las organizaciones no se preocupan de estos temas. Yo creo que la mayoría de las empresas tienen obsolescencia tecnológica en sus sistemas operativos, en sus redes, en sus equipos, en sus servidores, y esto va muy amarrado a los temas de vulnerabilidades. Por allí es que muchas veces los delincuentes utilizan para hacer ataques laterales, para poderme conectar a puertos inseguros, a un equipo que está obsoleto, que ya no tiene soporte. Entonces, eso es un punto en el que debemos siempre establecer un zoom desde las entidades y normalmente desde la casa también, porque a veces no tengo un antivirus, mi equipo está desactualizado, no tiene soporte, no tiene parches. Entonces, son puntos que debemos siempre estar revisando y chequeando. El tema de la gestión y la protección de los datos es un punto que hemos hablado durante el transcurso de la charla, que siempre yo tengo que estar revisando, los datos se convierten en motores de aceleramiento de las entidades, pero asimismo, si yo no le doy el manejo adecuado, pues se pueden convertir en un dolor de cabeza. Las normas y las regulaciones, como lo he indicado, normalmente las entidades el ente regulador a veces era un poco paquidérmico en algunos países donde he estado. Sin embargo, a raíz de los temas de transformación digital, de los temas de innovación, han ido también acelerando las regulaciones. A veces hay temas para todo, temas para la nube, temas de ciberseguridad, bueno, hay temas que de una u otra forma nosotros tenemos que ir cumpliendo, tenemos que ir revisando, tenemos que ir mirando cómo con los recursos que tenemos en este momento podemos ir cumpliendo, porque a veces tenemos infinidad de tareas, pero las regulaciones van llegando. A veces te llega, por ejemplo, la de protección de datos ahorita en Ecuador. Entonces tienes que ir mirando qué vas a hacer, a quién nombras, cuál es la empresa o la persona o el área responsable de la gestión y de la administración de esos datos y cómo puedes irlo externalizando o traslapando más bien hacia toda la entidad. Entonces ahí es un punto que también uno tiene que estar chequeando y validando cómo se alinea a los temas regulatorios y de cómo le va a dar cumplimiento sin que esto pues te vaya afectando tu día a día. El aumento de las tecnologías emergentes y la recurrencia en los ciberataques es lo que hemos también hablado y que ustedes también conocen, en donde hay temas de inteligencia artificial, temas de cloud, temas de machine learning, temas de inteligencia robótica. Hay muchas cosas en donde se están desarrollando temas de computación cuántica. Sin embargo, eso también es utilizado por los ciberdelincuentes para generar ataques a nivel del mundo. O sea, están buscando cuál es el punto, cuál es la brecha, dónde no tengo un certificado digital, dónde puedo ir escuchando información, cómo puedo llegar hacia los clientes, hacia los empleados, hacia los proveedores, cómo me puedo llegar para poder hacer cualquier tipo de ataque y de ahí llegar a la organización. Importante también tener en cuenta que estos delincuentes informáticos son bandas organizadas
que tienen el tiempo, que tienen los recursos, que tienen todo para poder llegar. Entonces, aquí no es como también generar pánico, porque a veces uno sale de estas charlas y dice, uy, ¿ya qué hago? Es simplemente también revisar al interior de la organización cómo establezco mis riesgos, cómo le doy prioridades, porque a veces yo tengo infinidad de riesgos. Y algo que siempre me gusta tocar en estas charlas es de esos 100 riesgos que yo tengo en la organización, ¿cuáles son los 3 o 4 que se pueden estar llevando el negocio? Entonces, eso es como una pregunta en la que siempre pues, dejo ahí como en el ambiente para saber cuáles son realmente esos riesgos que se pueden estar llevando a la entidad para nosotros ya generar los focos, generar los controles, generar las estrategias, generar los mecanismos y cómo trabajo de manera articulada y de sinergia con las demás entidades para poder ir protegiendo mi información. Y por último, ya son los presupuestos cortos en ciberseguridad y la escasez de profesionales en esta materia. Como ustedes saben, a veces las organizaciones tienen presupuestos reducidos, a veces empresas gigantes como el Grupo Pichincha o otras empresas donde he estado, pues ya le dan demasiada importancia a estos temas porque no quieren que les pase un evento, que les pase un ataque. Sin embargo, pues no hay una bala de plata ni hay un sistema infalible, pero se va trabajando día en implementar nuevas tecnologías, nuevos mecanismos, nuevos controles que te ayuden a ir minimizando ese nivel de exposición y ese riesgo. Y la escasez de profesionales, esto es un tema recurrente a nivel de todos los países, en donde los temas de seguridad y ciberseguridad son escasos, las personas especializadas también se van reduciendo. Entonces aquí son desafíos de cómo con lo que tenemos vamos desarrollando nuevas estrategias de cara a ir protegiendo la información y cómo nos vamos adelantando un paso más a estos nuevos cambios y a estas nuevas tecnologías. No sé si hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. Sí, Armando, muchísimas gracias. Muy interesante. Y que en pocas láminas nos has dado todo un panorama muy concreto y muy simple y muy claro de cuáles son los desafíos de ciberseguridad que estamos viviendo pues, en nuestro país y que se está viviendo en el mundo. Curiosamente, un par de temas de los que has tocado son temas que son preocupación a lo largo de todos los países donde operamos en CXO Forum, de los CIOs, ¿no? Y justamente muchos de ellos son preocupaciones que tú las has determinado muy bien. Una de ellas, que pronto la tendremos en una de estas conversaciones, es precisamente la escasez de profesionales en la materia. Este es un tema que está repitiéndose en todos los países donde lo consultamos, ¿no? Ujú. Pero las otras no son menos importantes y creemos que ha sido muy didáctica tu explicación sobre los desafíos de ciberseguridad. No sé si la audiencia tenga alguna pregunta en este momento para Armando o la dejamos para el último. ¿No? Bueno, perfecto, hermano. Entonces, al final te vamos a requerir nuevamente para las preguntas y respuestas. Muchas Con gracias todo gusto, nuevamente por... Gracias nuevamente. con todo Bueno, gusto. siguiendo con nuestra exposición, tenemos a continuación la presencia de Marcelo Mayorga. Él es vicepresidente de Ingeniería para Latinoamérica y el Caribe de una empresa muy conocida que se llama Fortinet, una empresa que ha adquirido en relativamente pocos años un importante prestigio en lo que se dedican. A continuación tenemos la hoja de vida de Marcelo, un pequeño brief de su profesión, si podemos pasarla, por favor. Gracias. Marcelo es vicepresidente de Ingeniería en Fortinet. Él lidera un equipo de más de 150 ingenieros, tanto de preventa que están distribuidos en América Latina y el Caribe. Marcelo contribuye en el diseño de la estrategia de ventas, es portavoz de la compañía y forma parte del consejo del CTO que discute la dirección estratégica del desarrollo de Fortinet. Marcelo cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en el sector de ciberseguridad y durante su importante carrera pues ha ocupado posiciones en distintas áreas y ha trabajado con múltiples tecnologías y en diferentes industrias. En la parte académica, Marcelo es licenciado en Sistemas de Información de la Universidad de El Salvador en Argentina y posee un máster en Administración de Negocios otorgado por la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos.
Marcelo, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La audiencia es tuya, Marcelo. Muchas gracias, Jaime. Le damos acceso de... Exacto, ya, listo. Ahí está viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al CXO Forum por la invitación. Gracias, Armando, también por tu presentación. Es mi primera participación en el CXO Forum. Bueno, les cuento un poco. Llevo 13 años trabajando en Fortinet. Comencé cuando la empresa era bien pequeñita. Éramos 11 personas en Latinoamérica. Hoy ya somos más de 600. Así que he tenido la posibilidad de vivir un poquito este cambio que hemos tenido a nivel general y en la compañía. He visitado Ecuador bastantes veces. Bueno, ahora obviamente en los últimos años ya no. Pero bueno, me encantaría volver ahí. Me gustaría en estos 15 minutos, que obviamente es un tiempo corto, pero me gustaría conversar un poquitito sobre cuál es el contexto en el que estamos desde el punto de vista de tecnología y qué desafíos eso presenta desde el punto de vista de la ciberseguridad, y para nosotros en Fortinet y para mí personalmente, digamos, cuál es el approach que podemos tomar para la adopción de tecnología de ciberseguridad. Mucho de lo que voy a decir está muy alineado con lo que Armando mencionaba recién. Creo que hay algunas de las problemáticas, y en particular de entender un poco el contexto, que es algo bastante común entre todos los que están presentes incluso en esta presentación, pero bueno, ojalá pueda aportar algunas cositas más en ese sentido. Entonces, para empezar, me gustaría hablar un poquitito sobre el impacto que tienen las tecnologías digitales dentro de todas las industrias, ¿no? Y esto es un primer punto que creo que tenemos que reconocer. Hoy en día no hay una sola industria que no esté impactada por las tecnologías digitales, es decir, por este proceso que normalmente llamamos y que seguramente todos han escuchado, el proceso de transformación digital, que muchas veces le damos mucha importancia a la parte de digital, ¿no? Porque pensamos que es muy importante el hecho de que adquirimos tecnologías y nos olvidamos un poco de la parte de transformación, que es realmente lo jugoso en todo esto, ¿no? Porque a las compañías les permiten, a través de las tecnologías digitales, poder generar nuevos modelos de negocio, es decir, particularmente poder permitir nuevas formas de que los clientes o usuarios puedan consumir los productos y servicios de cualquier empresa y cualquier industria, como lo decía antes. Y una cosa importante entender, digamos, que dentro de este proceso de transformación digital hay un driver que es principal, y es mejorar la experiencia que el usuario tiene al consumir esos productos y servicios. Muchas veces nosotros pensamos que adquirir tecnología, o que lo que las empresas buscan principalmente a la hora de adquirir tecnología, es reducir costos. Y si bien si eso es cierto, es una realidad que la reducción de costos muchas veces está ahí, realmente esto de la experiencia del usuario tiene un factor mucho más importante. ¿Y por qué? Porque hoy en día los usuarios al consumir un producto, sobre todo por un canal digital, comparan a cualquier empresa con la experiencia que tienen con consumir Netflix, consumir Spotify y todo este tipo de servicios, ¿no? Es decir, están buscando inmediatez, están buscando personalización, es decir, poner ese servicio tiene que estar provisto de la forma que yo lo quiero consumir, y están buscando también consistencia en los distintos canales que se consume ese servicio, ¿no? Entonces, ese es el principal driver de la transformación digital. Ahora, ¿por qué eso es importante para nosotros, los que estamos en el mundo de ciberseguridad? Porque realmente los ciberriesgos, como lo mencionaba Armando por ahí, hoy en día son la principal preocupación que las empresas tienen a la hora de tomar iniciativas de transformación digital. Cuando una empresa va a adquirir nuevas tecnologías digitales, va a transformar su negocio. Recordemos que ahora ya no estamos hablando de, o sea, adquirir una tecnología digital para pasar a hacer lo que antes hacíamos en un formulario a mano, ahora hacerlo digitalmente. Eso es más un proceso de digitalización, pero en la transformación digital estamos metiendo tecnología digital en el core del negocio, es decir, el core del negocio se va a transformar y va a depender completamente de que esa tecnología funcione. Y por eso los ciberriesgos a la hora del análisis de negocio empiezan a tener una importancia mayor, ¿sí? Dentro de todos los riesgos que evaluamos, que pueden ser financieros, físicos y demás, los ciberriesgos empiezan a tener una importancia muy fuerte, y la figura del CISO en ese sentido empieza a tener una importancia muy fuerte. Entonces, ese es un punto que tenemos que obviamente entender, y como profesionales de ciberseguridad tenemos que entender también que las empresas están en este camino buscando nuevas formas, digamos, de llevar esos productos y esos servicios, ¿no? Están adoptando metodologías de desarrollo rápido como Agile, como DevOps, como DevSecOps, y nosotros como profesionales de ciberseguridad no podemos
pensar que podemos mantener la seguridad estática ante una situación como esta, ¿cierto? Sobre todo, obviamente, si queremos acompañar el negocio. Ahora, bueno, ¿qué es lo que produce la transformación digital? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en este sentido? Una de las cosas más importantes o los efectos más importantes que ha tenido es lo que nosotros llamamos la explosión de los bordes, ¿no? Tal vez hace 4 o 5 años atrás, era para nosotros muy fácil determinar cuál era el borde de lo que es la información interna de la compañía y el acceso que es esa información, ¿no? Era muy fácil delimitar eso. Hoy, mediante la adopción de las tecnologías digitales, eso ya no es más así. El borde es muy difuso y es dinámico, porque hoy tenemos que empezar, ese borde, digamos que antes estaba muy definido, hoy empieza a estar, no sé, en las redes 5G, porque tenemos que interactuar con enlaces de Internet en sitios donde antes ni siquiera pensábamos que los íbamos a tener. Tenemos que interactuar con nuestros empleados que ahora están trabajando de su casa, entonces el borde se va hasta la casa. Tenemos que interactuar con tecnologías de IoT. Entonces tenemos que ver cómo nosotros protegemos el acceso a esas tecnologías IoT con aplicaciones de teléfonos celulares, con aplicaciones OT, ¿sí? Es decir, operación tecnológica. Y obviamente con la nube, ¿no? Que también es un transformador muy fuerte en este sentido, porque ahora tenemos un montón de nuestros datos procesándose y almacenándose en una entidad externa. Entonces, ese es uno de los puntos tal vez más fuertes y los desafíos más fuertes que nos encontramos en cómo hacemos nosotros para mantener una política de seguridad consistente en algo que es terriblemente difuso y que es muy cambiante. Y en general lo que estamos viendo es que eso produce, si nosotros seguimos con un approach, digamos, como el que teníamos antes desde el punto de vista de ciberseguridad, seguramente vamos a tener un modelo muy costoso, ¿sí? Porque es muy difícil hoy en día con una multiplicidad enorme de tecnologías que trabajan de forma aislada, poder mantener, digamos, justamente esa consistencia en la política de seguridad, ¿no? Y otro de los efectos que eso produce es que si nosotros seguimos así en un escenario como en el que nos encontramos, vamos a tener una respuesta a incidentes muy lenta cuando lo que necesitamos es velocidad. ¿Y por qué esto? Porque si miramos un poquito, por ejemplo, el framework de Mitre, ¿no? El framework de Mitre Attack, nosotros sabemos que obviamente tenemos ante un ataque distintas etapas, ¿no? Que se van cumpliendo, que son desde el momento en que empiezan a reconocer, un atacante empieza a reconocer la compañía y la posibilidad de perpetrar ese ataque, hasta el punto que lo monetariza, ¿sí? Hasta el punto que lo convierte en algo que le produce una ganancia económica, ¿no? Entonces, ahí tenemos distintas etapas. Y lo que nos va pasando a nosotros es que a medida que ese ataque se va perpetrando y va pasando por cada una de estas etapas, el ciberriesgo cada vez mayor y obviamente el costo que ese ataque va a tener es cada vez mayor. Y lo que estamos viendo justamente por algo que mencionaba Armando ahí es que como los atacantes están usando también las tecnologías nuevas, ¿no? Automatización, machine learning, inteligencia artificial, están logrando que ese proceso sea cada vez más rápido y que sea cada vez con un impacto mayor. ¿Sí? Es decir, yo puedo llegar a la mayor cantidad de dispositivos, a la mayor cantidad de información en un proceso cada vez más rápido. Cuando antes todo este proceso tardaba meses y meses y meses, hoy se puede hacer en cuestión de días. Entonces, como yo les decía antes, nosotros no podemos tener lentitud en un escenario en el que necesitamos velocidad y coordinación, ¿no? Entonces, resumiendo un poquitito en dónde nos encontramos, les decía, tenemos una superficie de ataque digital cada vez más amplia, dada por la adopción justamente de tecnologías digitales. Tenemos una sofisticación de las amenazas que es cada vez mayor, que requieren obviamente de que también nosotros sofistiquemos la manera en que atacamos esas amenazas. Tenemos un ecosistema más complejo, ¿no? Y en este sentido es multiplicidad seguramente de fabricantes. Todos ustedes seguro conocen N fabricantes y tienen implementados un montón de soluciones dentro de sus, digamos, tecnologías de ciberseguridad. Tenemos la sofisticación que les mencionaba antes. Tenemos el gap de skill, ¿no? O sea, el déficit que tenemos de conocimiento, que es algo que mencionaron aquí, que también sé que se ha mencionado en otros CXO forums. Para que tengan una idea, hoy en día está calculando que tenemos un déficit de 3.1 millones a nivel mundial de profesionales de ciberseguridad. Y por otro lado tenemos el compliance, que cada vez es más fuerte y que nos persigue cada vez más, ¿no? Y que tenemos que cumplir para que el negocio siga funcionando. Hay muchos países en Latinoamérica que tienen, hay algunos países que lo tienen, inclusive la protección de datos personales a nivel constitucional.
Hay otros que tienen leyes, como leyes de habeas data y demás, y hoy estamos empezando a tener, a ver cómo se incorporan cada vez más leyes de protección de datos, copias muchas veces de lo que es la GDPR de Europa, ¿no? En versiones locales que realmente son muy parecidas, pero en definitiva, para todos los que son CISOs o CIOs, en definitiva los que tienen que cuidar, digamos, por la información de la compañía, tienen por otro lado esa presión, ¿no? Esa presión del compliance que tenemos que cumplir. Entonces, en este entorno, ¿cómo es que nosotros entendemos, digamos, que tenemos que adoptar esa tecnología de ciberseguridad? ¿Qué cosas son importantes? Primero voy a hablar de 3 pilares que creemos que tenemos que abrazar de alguna manera, ¿no? Y entender y abrazar. Por un lado, es la convergencia de la infraestructura de red y la seguridad. Nosotros históricamente pensamos, cuando nosotros hacemos una implementación, digamos, pensamos la infraestructura de red como una capa y la seguridad como una capa que va encima de esa infraestructura de red. Hoy eso ya no puede pasar más, porque eso presenta muchos desafíos, presenta lentitud. En definitiva, es muy difícil acomodar ese entorno, ese ambiente al que yo les decía antes, al que tenemos que responder con rapidez y dinamismo, en algo tan antiguo como es pensar que esas son capas distintas. Hoy la red tiene que ser quien provea seguridad en primera instancia, es decir, en cualquier dispositivo que se conecta a la red debe proveer seguridad. Y uno de los motivos por los cuales esto es así es porque de alguna manera la red se convierte en el factor común, ¿sí? Hoy no tenemos solamente personas conectándose a la red, tenemos dispositivos, tenemos sucursales, tenemos dispositivos que son headless, ¿no? Que lo llaman, es decir, que no tienen ningún humano detrás usándolos o controlándolos. Y entonces es muy difícil nosotros no pensar que es la red, digamos, justamente en esa conexión quien les tiene que proveer esa seguridad. Entonces, ese es el primer punto que creo que es importante tener en cuenta. El segundo es abrazar la idea del Zero Trust Access. Es decir, que nosotros no podemos confiar en nada ni en nadie, por defecto no podemos confiar en nada ni en nadie que se está queriendo acceder a la información. ¿Sí? Mencionaba por ahí Armando sobre la importancia que tiene la gestión de identidad, por ejemplo. Hoy en día es una de las principales preocupaciones. Y eso es cierto, y el Zero Trust Access es una de las cosas que intenta atacar, ¿no? Es decir, todo lo que se conecta a la red, sea una persona, sea un dispositivo, tiene que estar autenticada. Yo tengo que saber qué es. Ese es el primer punto. El segundo punto es, una vez que identifiqué qué es, tengo que poder asegurarme de que voy a hacer una constante verificación sobre que ese dispositivo está en el estado que quiero que esté para poder acceder a mi información. Y después, cuando yo tengo esos 2 puntos cumplidos, es asignar los permisos mínimos, ¿no? Es decir, llevar de alguna manera a la microsegmentación hacia su máximo nivel. Es decir, estos son los permisos que tú tienes en este estado, en este momento, para poder acceder a la información de la organización. Entonces, ese es un segundo punto que creo que es importante, abrazar el concepto de Zero Trust Access. Y el tercero, claro, es con esta migración que tenemos hoy de flujos de negocios hacia la nube, es entender que nosotros tenemos que proteger los datos de esa nube, que no podemos obviamente desligar esa responsabilidad en el Cloud Service Provider, que es algo que vamos a tener que proteger de nuestro lado, y sobre todo entender que esa migración hacia la nube se da en un entorno multicloud, es decir, el ejemplo que a mí me gusta poner siempre es, yo no entré nunca en mi vida a un cliente, a un data center de un cliente y vi todos servidores del mismo modelo y la misma marca. Eso no pasa porque los servidores son comprados en distintos momentos, para distintos propósitos, a distintos proveedores, etc. Con la nube pasa un poco lo mismo. Nosotros las compañías no van a tener la posibilidad, lamentablemente, de decir, bueno, yo elijo un proveedor de nube y me caso con él y todos mis flujos que van hacia la nube van a ir por ese proveedor. No, porque también hay distintos momentos en que nosotros vamos a desviar esos flujos hacia la nube por distintas razones de negocio. Tenemos proveedores de nube que tienen mayor especialidad en cierto tipo de cosas. Entonces, lo que termina pasando, y las estadísticas no lo dicen así, es que todas las empresas terminan trabajando con una multiplicidad enorme de proveedores de nube. Pero la ciberseguridad se tiene que seguir manteniendo igual. Nosotros tenemos que seguir manteniendo una política consistente. Entonces, en ese sentido, este tercer punto es asegurarnos de que cualquier tecnología que nosotros podamos adoptar pueda mantener esa política consistente en el momento que nosotros empezamos a migrar datos para que sean procesados o almacenados en una entidad tercera. Ahora, todo esto, ¿cómo es que lo vemos del lado de Fortinet? Porque bien me podríamos decir, bueno, perfecto, yo me encargo de conseguir esas tecnologías, pero hay una cosa que nosotros entendemos y es que esa adopción de tecnología en esos 3 pilares tiene que ser pensada en un concepto de plataforma. Si en este concepto de plataforma hablamos de 3 principales características.
por un lado que sea amplio, es decir, la tecnología tiene que poder cubrir esa superficie de ataque, toda la superficie de ataque. El segundo punto es que sea integrado. Hoy no nos sirve adquirir tecnología que no puede integrarse no solo con otra tecnología de ciberseguridad, sino con las otras tecnologías que hacen importante al negocio, con mi sistema de provisionamiento, con mi sistema de CRM, con mi sistema de gestión de pagos, en fin, cualquier otra tecnología que use la compañía tiene que poder ser integrada con la tecnología de ciberseguridad. Si no, es muy difícil tener ese dinamismo, esa velocidad que hoy la compañía necesita para lanzar productos y servicios. Y un poquito como corolario de estas dos cosas es la automatización, ¿sí? La ciberseguridad tiene que caminar hacia la automatización justamente porque del otro lado tenemos actores, delincuentes que utilizan la automatización para actuar. Entonces hoy no podemos depender solamente digamos, del factor humano para poder administrar, gestionar y reaccionar ante esos ataques. Entonces, de una forma que a mí tal vez me gusta ponerlo un poquitito más en el llano es amplio es poder ver, integrar es poder entender y automatizar es poder actuar. Si yo no puedo actuar si no entendí primero, si no pude ver y después entender primero qué es lo que está sucediendo. Entonces, ese es un poco el approach que nosotros estamos siguiendo del lado de Fortinet. Entonces, solamente para terminar, si yo les tuviera que decir algunas cositas que creo que son importantes, número uno es entender que la experiencia del cliente es importante es el principal driver, si quieren, para la transformación digital. ¿Y por qué menciono esto una y otra vez? Porque nosotros como profesionales de la ciberseguridad no podemos estar en contra del negocio. Si el negocio está yendo hacia un esquema dinámico, un esquema de velocidad, nosotros no podemos ser la piedra en el zapato que todo el tiempo pone barreras. Nosotros tenemos que acompañar y habilitar el negocio. Hay un estudio de Dell que se llama el estudio de índice de transformación digital, que dice que en los próximos años una de cada 3 compañías no va a sobrevivir a la transformación digital. Entonces, yo estoy seguro que lo que no queremos nosotros es ser actores por los cuales nuestras compañías no logran hacer ese cambio, ese proceso, ¿no? Entonces, ese es el punto número uno. El segundo es entender que estamos en un escenario complejo, como decíamos antes, en un escenario en el que tenemos cada vez más sofisticación, en el que vamos a tener que cubrir una superficie digital cada vez más amplia y que tenemos que acomodarnos a ese escenario por lo que decía antes, porque al final, digamos, tenemos que nuestro objetivo es poder habilitar al negocio en este mundo de las tecnologías digitales. Y como último punto es lo que nosotros pensamos es que en esa adopción, digamos, de tecnologías digitales, tenemos que hacerlo con un concepto de plataforma. Tenemos que pensar que eso tiene que estar integrado y que tiene que caminar hacia la automatización. Entonces, con esto, bueno, termino mi presentación y, bueno, quedo disponible, Jaime, para las preguntas o comentarios que tengan por ahí. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muy interesante el tema que nos has traído aquí a colación. Nos has dado pues todo un panorama de cómo debe mirarse todo este tema de la ciberseguridad y creo que complementa muy bien con lo que ha mencionado Armando, y en algunos temas han coincidido y en otros pues han complementado. Me parece interesantísimo, sobre todo los conceptos muy sencillos de que primero pues hay que entender qué pasa, hay que ver las soluciones y hay que, digamos, trabajar con soluciones de automatización porque pues los ciberdelincuentes también trabajan con estas herramientas, ¿no? Muy bien, muy interesante todo en realidad. Todos creo que disfrutamos de estas exposiciones y ahora vamos a pasar a las preguntas. Ya estamos invitando a todos ustedes a que nos hagan las preguntas del caso. Ya estamos empezando a recibirlas. Tenemos una pregunta para Fortinet. Tenemos una pregunta, Marcelo, para Fortinet. Dice así: ¿hay algo que esté actuando o haciendo Fortinet para ayudar o apoyar a la solución del déficit de profesionales de ciberseguridad? Sí, gracias, Jaime. Muchas gracias por eso. Bueno, yo les mencionaba ahí que es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día. Eso viene hace varios años, no es algo nuevo, pero a medida que vamos adquiriendo mayor tecnología, pues la tecnología se va haciendo más importante, las tecnologías digitales, la necesidad de profesionales de ciberseguridad también cada vez es mayor. Del lado de Fortinet, una de las iniciativas que nosotros hicimos de hecho cuando empezó la pandemia, es liberar todos los cursos que nosotros tenemos de capacitación en lo que nosotros llamamos el NSC Institute, para que todas las personas puedan acceder a las capacitaciones que
que Fortinet tiene disponibles. Y son capacitaciones que van desde niveles iniciales como entender conceptos básicos de la ciberseguridad hasta especializaciones en la utilización de los productos. Inclusive hace unos meses atrás lanzamos un programa de Security Awareness que está disponible para que las empresas lo puedan adoptar. Uno de los principales problemas que tenemos hoy en día, Armando lo mencionaba, es el factor humano, ¿no? Nosotros somos los eslabones definitivamente más débiles de la cadena y las empresas tienen ese desafío. ¿Cómo hacen para asegurarse que todas las personas tengan concepto de ciberseguridad, entiendan los riesgos que hay detrás de las acciones que toman? Entonces, del lado de Fortinet, nosotros creamos un programa de awareness que está disponible para que las empresas lo puedan aprovechar, utilizar para entrenar, digamos, a su personal. Hoy tenemos aproximadamente 700.000 personas certificadas en nuestros programas y hace poquito justamente hicimos un poco un desafío de los próximos años llegar al 1.000.000 de personas certificadas en los productos y justamente decía esto, ¿no? En los conceptos de ciberseguridad. Entonces eso es un poco lo que estamos haciendo y los invito a todos a acceder a ese entrenamiento gratuito que está en NSI Institute de Fortinet. Perfecto, muchas gracias Marcelo por tu respuesta. Tenemos una persona que ha levantado la mano y quiere exponer, es el ingeniero Miguel Villasís. Ingeniero, qué gusto de verlo, no lo veía, lo he visto ocupando importantes cargos en Procuraduría, en la parte tecnológica, en Cancillería también. Por favor, démosle la palabra al ingeniero Miguel Villasís, si podemos abrir el micrófono, gracias. Sí, gracias, buenas noches. Igualmente un gusto, ingeniero Obrero. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, ingeniero. Perfecto. Sí, gracias. Bueno, había puesto ya la pregunta también en el chat. Yo quisiera más o menos nos puedan de alguna manera indicar una técnica o una manera de balancear el CAPEX y el OPEX para poder proteger una infraestructura o una entidad, ya que los técnicos podemos tratar de buscar los mejores equipos o herramientas para proteger, pero obviamente la parte financiera nunca va a estar de acuerdo con nosotros. Entonces no sé si tienen alguna tendencia, alguna estrategia para poder balancear este CAPEX y OPEX y poder de alguna manera blindar las infraestructuras, ¿no? Gracias. Bueno, y no sé si alguno de ustedes quiere tomar la pregunta, Marcelo, Armando, no sé. Sí, Jaime, pues quería también ir a comentar un poquito también relacionado con la pregunta anterior de complementar la que dijo Marcelo respecto a la escasez de profesionales. En algunos ya entidades gigantes y consultoras a nivel del mundo lo que están haciendo es ir a las universidades cuando ya pues los estudiantes están como en la mitad de la carrera, les empiezan a meter como la inyección de cómo las tecnologías pues van a apoyar y son el futuro de la sociedad de la información. Entonces aquí lo que hacen es que muchas veces los van metiendo por diferentes temas de cloud, temas de bases de datos, temas de desarrollo. Entonces para que al fin de cuentas cuando el estudiante termine su carrera, pues ya puedan tener una Cyber Academy en donde de esos mismos profesionales puedan ser contratados por las diferentes entidades. Y con respecto a la otra pregunta de Miguel, normalmente pues uno siempre aquí, pues para nivelar ese CAPEX y OPEX, pues a veces pues lo que se necesita uno es el apoyo de la alta gerencia, donde realmente pues vaya nivelando estos temas de ciberseguridad y tecnología con los objetivos estratégicos de la organización. Normalmente si tú no tienes pues ese apoyo de arriba, a veces balancear estos temas se tornan un poco complejos porque normalmente los financieros, pues como dices, te van afectando tus ingresos. Ellos siempre piensan en las metas y como a veces estos temas a veces son irrisorios o a veces gastas, pero no ves de dónde regresa nuevamente tu retorno de inversión. A veces son un poco insípidos, si se quiere decir así. Entonces a veces es siempre solicitar ese apoyo transversal del folding, de la alta gerencia, para poder llegar y balancear tus gastos y tus ingresos. De mi lado, solamente sumando a lo que mencionaba Armando, bueno, obviamente esos son desafíos, cada empresa tendrá su desafío, cada año en su presupuesto te dirán puedes gastar más OPEX, puedes gastar CAPEX, tienes uno, tienes otro.
Lo que sí es importante es, por lo menos del lado de nosotros como fabricantes de tecnología, es poder ofrecer ambos modelos hacia nuestros clientes, ¿no? Nosotros sabemos que nuestros clientes tienen ese desafío. Entonces, en general nuestros productos pueden ser consumidos, es decir, comprados como CAPEX, o pueden ser consumidos como servicio. Muchas veces eso lo hacemos desde Fortinet directamente, muchas veces lo hacemos a través de nuestros socios de negocios, que ellos arman el negocio de tipo OPEX. Y también hoy en día una de las cosas que está pasando es que mucho del OPEX se está consumiendo, por ejemplo, a través de nubes, ¿no? Entonces, con contratos de servicios, sean nubes de los proveedores públicos que todos conocemos, o tal vez nubes que arman algunos de nuestros socios de negocios, en donde ellos tienen la posibilidad de licenciar y, por ejemplo, cobrar de acuerdo al uso y además en un modelo un poquito más OPEX, ¿no? Entonces, de nuestro lado lo que intentamos hacer es asegurar de poder llegar con las dos ofertas a nuestros clientes, de tal forma que obviamente cada necesidad, como decía, cada cliente tiene necesidades distintas, en cada año cambian, ¿no? Porque ni siquiera son iguales todos los años de acuerdo a justamente los objetivos financieros, y lo importante a nosotros es tener ese dinamismo, ¿no? Esa oferta hacia nuestros clientes. Perfecto, Marcelo, Armando, muchas gracias por sus importantes respuestas. Yo tenía una pregunta final dado que no hay más preguntas, yo tenía una pregunta final para Armando, que me gustaría que me la pueda responder aprovechando el foro. Armando, ¿cómo ves tú la situación de ciberseguridad en Ecuador? Un balance así muy rápido. ¿Tú ves que estamos bien, estamos regular, estamos mal? Yo tengo percepciones de que la banca por lo menos se ve bien, se ve sólida. Tengo percepciones de que falta un poco de asimilación ciudadana. Cuando hago una fila en el banco, las personas que están a mi alrededor les digo, pero señora, ¿usted para qué está haciendo la fila? Para pagar la luz, pero esa la puede pagar desde la web, ¿no? Sí, sí, pero yo vengo a la fila. No sé, esa es mi percepción. Falta regulación, sobra regulación. Ha sido una evaluación muy rápida, Armando, y Marcelo también, si puedes aportar, por supuesto. Pues yo pienso que este es un proceso de mejora continua. Realmente Ecuador está en un proceso evolutivo como lo están haciendo muchos países. Las organizaciones se están adaptando a las nuevas tecnologías, como le hemos dicho durante la charla. Aquí también juega mucho el papel del ciudadano, como tú dices, el tema de gobierno, el tema de concientización y capacitación, todo eso va de la mano. Las entidades financieras, por lo general, pues como son las más atacadas, normalmente son las que más le invierten en estos temas y son las que están ahí como la punta de lanza. Sin embargo, desde la óptica, por ejemplo, de nosotros, la idea siempre es trasladar todos nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestra innovación hacia las entidades no financieras que forman parte del grupo. Y yo creo que este ecosistema lo formamos todos. Y con eso yo creo que podemos irle ganando un poquito o ir un paso más adelante hacia los ciberdelincuentes. Porque normalmente en Latam estamos sufriendo lo mismo. O sea, hay entidades que tienen un músculo financiero grande, le invierten, generan diferentes capas, porque realmente en este momento no tenemos perímetro, el perímetro ya no existe, y lo que hace es que también nos genere desafíos, nuevos riesgos, pero asimismo también tenemos que mirar cuáles controles implementamos, cuáles medidas, cómo nos apalancamos con el gobierno, y esto muchas veces, como yo siempre digo, esas oportunidades de mejora o a veces esos hallazgos o a veces esas pruebas que a veces encontramos en las organizaciones, los convertimos como en fortalezas. Entonces, realmente yo creo que es un ecosistema en el que todos estamos trabajando y en el que poco a poco pues tenemos que ir también de la mano pues de los entes regulatorios y de las demás entidades que conforman este núcleo. Perfecto. No sé, Marcelo, algo que quieras complementar. Sí, miren, coincido en que en general el mundo, la ciberseguridad del Estado, la ciberseguridad está bastante globalizado, ¿no? Así como las amenazas están globalizadas, el Estado en general también está bastante globalizado. Obviamente hay países, regiones que invierten más, hay países y regiones que invierten menos, pero creo que en general en Latinoamérica tenemos un Estado bastante similar. Y el principal desafío que tenemos en día de ciberseguridad es cómo nos aseguramos que la gente, las personas comunes entiendan los riesgos que hay de ciberseguridad. Y eso es algo que tenemos que hacer entre el sector privado, el sector público, los fabricantes de tecnologías, todos tenemos una responsabilidad en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos que también entender y abrazar el hecho de que
muchas de las personas que hoy en día están interactuando con ciberseguridad no fueron criados con las tecnologías, no fueron criados con tecnologías. Fuimos generaciones que adoptamos la tecnología. Obviamente no estoy hablando de un millennial, un nativo digital, eso lo tiene ya desde que nació, pero muchos de nosotros, la mayoría de las personas que estamos hoy en el mundo, adoptamos las tecnologías. Entonces, es muy esperable que no conozcamos necesariamente los riesgos que esas tecnologías pueden tener, porque no fuimos educados para la tecnología. ¿Sí? Seguramente la madre de todos los que están acá le dijeron no le hablen extraño, pero la madre de los que están acá no le dijeron no chateen con una persona que no conocen. Entonces, ese proceso que nosotros tenemos, ese proceso de educación, nos va a llevar tiempo. Como les decía, creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? Desde el marco legislativo hacia la ejecución, hacia los que hacemos tecnología, o trabajamos en empresas que hacen tecnología, y hacia cada una de las organizaciones que se encarga de mitigar esos ciberriesgos y asegurarse que esas vulnerabilidades estén manejadas de la mejor forma posible. Perfecto, muchas gracias Marcelo y Armando por sus importantes comentarios respecto a este tema. Vamos ya llegando al final de nuestra charla de hoy, de nuestro encuentro de hoy. Queremos nada más agradecer pues, a nuestros dos importantísimos speakers que nos han dado pues, un panorama que, siendo complicado de digerir, pues no lo es tanto cuando lo explican de la manera que lo han explicado ahora, ¿no? El tema de los desafíos de ciberseguridad suena un tema complejo, pero de la mano de personas que tienen experiencia, como es siempre nuestra costumbre en CXO Forum, lo hacen profesionales que están ya trabajando en el área y que nos dan sobre una temática, pues una visión muchísimo más fresca, muchísimo más pragmática, y eso es lo que buscamos en todos nuestros talks, que son precisamente compartir experiencias, es parte de nuestro ADN en CXO Forum, compartir experiencias con toda la comunidad. Queremos agradecer también finalmente a todos ustedes, hemos tenido una extraordinaria audiencia, no olvidemos que las personas que están aquí conectadas no son sino personas que están en la comunidad o están con una invitación especial a CXO Forum, no abrimos esta videoconferencia al público en general, son personas que tienen un conocimiento importante y creo que compartir esas experiencias es importante para todos nosotros. Sin más, y nuevamente agradeciendo a todos ustedes, pues les deseo una buena noche, una feliz noche y que pasen muy bien. Muchas gracias por acompañarnos.